Tenemos que aprender a ser hijos de Dios, cristianos maduros, hombres o mujeres de Dios, que cuando venga la situación difícil, aprendamos que nuestro refugio está en Dios, que Dios quiere que nosotros podamos entregarle a Él absolutamente todas nuestras luchas, todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, porque sabemos que en Él está la sabiduría, en Él está esa gracia para nosotros poder enfrentar cada situación. No enfrentemos las situaciones en nuestras fuerzas. No enfrentemos las situaciones basado en lo que yo pienso o muchas veces en nosotros buscar el consejo en otra persona. Sí es bueno buscar el consejo, pero debemos primero buscar el consejo de Dios. Primero debemos buscar aquello que Dios quiere hablar a nuestro corazón y encontrar no, más allá de que sea ese propósito, es encontrar esa revelación que Dios quiere hacer a nuestras vidas de aquella situación por la que estemos nosotros enfrentando. No hay nada más difícil que cuando viene una situación a nosotros, una situación de pronto que no entendemos, una situación que de pronto es difícil, una situación confusa, una situación que nos agobia, tratar de nosotros buscar la ayuda en el hombre. Buscar la ayuda en una persona que de pronto no tiene la madurez espiritual o de pronto no es el momento para buscar esa persona y nosotros tratamos de buscar ese refugio, esa ayuda en algunas personas. Yo recuerdo que cuando tuve que pasar por una situación muy difícil en mi vida, en muchos aspectos, digamos que en mi inmadurez, intenté encontrar digamos como en algunas personas como la salida, y lo que encontré fue algo completamente contrario. Malos consejos, de pronto actitudes de indiferencia en muchas situaciones, pero encontré que es el Señor, definitivamente el único que nos puede dar a nosotros la fuerza para seguir adelante, es Él. Solamente su fuerza nos da esa capacidad para nosotros levantarnos una y otra vez, aunque sean las situaciones difíciles, pero Él nos dará la fuerza interior, nos dará ese poder, esa actitud de poder levantarnos y confiar de que no estamos solos enfrentando las situaciones. A veces uno dice, bueno, Dios, ¿qué pasa en mi vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay cosas en mi vida que todavía no están funcionando como yo quiero? Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener esa fortaleza en Dios, a buscar en su palabra, a refugiarnos en Él, a pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la capacidad para levantarnos una y otra vez, sea cual sea la situación. Hay situaciones que a nosotros nos desaniman, hay situaciones que te desaniman, que te golpean, que sientes como que esa fuerza que tú tenías al orar, de pronto vuelves a enfrentar una situación y sientes como cuando a una bomba se le sale el aire, o como cuando la llanta del automóvil comienza a desinflarse. Como que pierde esa fuerza, esa capacidad, ese vigor que muchas veces nosotros tenemos cuando estamos con el Señor. Pero cuando enfrentamos una situación difícil, cuando viene una situación que de pronto trata como de hacernos trastabillar, de hacernos pensar o de a veces hacernos sentir que como a cuestionar por qué las cosas están cambiando de esa forma. Pero sabemos que cuando tenemos esa confianza en el Señor, sabemos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que aprender a confiar plenamente en Él, que tenemos que aprender a poner nuestra confianza y entender que no es nuestra fuerza, no somos nosotros. Puede que tu cuerpo, pueda que tu alma se sienta desanimada, pueda que tu alma y nuestras emociones se sientan golpeadas y venga a nosotros el desánimo, pero tenemos que aprender a entender que Dios está por encima de nuestras emociones y que Dios está por encima de lo que tú sientas, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, dejamos que las emociones corran como un río y nos descontrolamos, nos desanimamos, nos sentimos cansados y comenzamos a ver todo desde nuestra perspectiva netamente humana. Pero nosotros, dice la palabra, nosotros somos de Dios, nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos de Él.
Dice la palabra que nosotros somos sus hijos, somos su descendencia. Y en nosotros debe estar ese ADN divino, ese ADN de saber que nuestro Padre no nos va a dejar, de que a pesar de que mis emociones vayan en contra de la situación que yo estoy viviendo, que esas emociones de pronto muchas veces nos juegan una mala pasada, nos descontrolamos, nos desanimamos, pero a pesar de eso, Dios está por encima. Y no podemos perder de vista esa situación. No pierdas de vista la perspectiva divina en tu vida. No pierdas de vista a Dios. No pierdas de vista a Jesús en tu vida. Aun cuando las cosas no funcionan, aun cuando todas las cosas parecen dar vuelta de un momento a otro, pero tenemos esa confianza de que si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, en el lugar correcto, las emociones pasarán a un segundo plano, porque es la confianza, es el ancla de tu vida el saber que Dios está contigo en todo tiempo y que Él no te deja y que Él no te va a desamparar. Podemos escuchar malas noticias, podemos escuchar muchas situaciones que ocurren a nuestro alrededor, pero tenemos la confianza de que nuestra confianza está puesta en nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Así que no te sientas desanimado, no sientas que todo está perdido, no sientas que no hay solución para tu vida, que no hay solución para tu problema. Aprende a entender que la gracia de Dios está contigo y que Él te va a ayudar a salir de cada situación, por adversa que parezca. Él no te va a dejar y te va a dar a ti la salida para que tú puedas liberarte de esa situación que tú estés viviendo, porque su amor te sostiene. Amén. Quiero compartirles en esta noche una palabra que está en Salmo 112. Salmo 112. Es un bello salmo, un salmo bien hermoso. Salmo 112. Y vamos a estar esta noche estudiando este salmo. Un salmo que tal vez muchas veces nosotros lo hemos leído, muchas veces nosotros lo recitamos, se lo damos a otra persona. Ese salmo tan bonito, tan fructífero, porque es un salmo de esos salmos que huelen a frescura, esos salmos que cuando los lees te llenan de aliento, te llenan de esperanza. Son de esos salmos que te reconfortan, esos salmos que cuando tú los lees es como si el Señor impregnara de vida, es como si te conectara una corriente de energía de parte de Él para que no te desanimes. Es un salmo que yo te recomiendo que tú leas en compañía de tu esposa, de tus hijos, que tú estés siempre creyendo en esa palabra de Dios. Y vamos a estarlo leyendo y quiero que por ahora leamos el verso 1 que dice: Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y así comienza el salmo. El salmo comienza hablando de del ser bienaventurados. Esa bienaventuranza que viene de parte de Dios siempre. Y de ahí para allá, todos estos 10 versos que tiene el Salmo 112 son versos que reconfortan. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esos primeros versos. Y son en esos primeros versos donde está la llave para nosotros disfrutar de eso que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros cuando buscamos a Dios en nuestras vidas, siempre queremos que nos hablen bonito, siempre queremos recibir una palabra de Dios que nos reconforte, siempre queremos recibir una palabra que no nos hable de lo feo de la vida, sino que nos hable con optimismo de la vida. Y creo eso, la palabra, como siempre hemos estudiado, la palabra evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas. Y cuando nosotros creemos en la palabra, creemos en lo correcto, en lo que Dios realmente, lo que Dios quiere transmitir a su pueblo hoy,
es lo que nosotros nos va a reconfortar y nos va a llevar a que nosotros podamos tener una vida victoriosa. Muchas veces nosotros llevamos unas vidas sin sentido, unas vidas insípidas, unas vidas frías, donde nosotros sentimos que hemos perdido ese fuego de Dios, que hemos perdido ese fuego, que hemos perdido esa pasión por las cosas de Dios. Vamos a la iglesia, recibimos una palabra, pero ya todo se nos vuelve como sin sabor en muchas ocasiones. Sentimos que de pronto esas palabras, que de pronto esas enseñanzas, que de pronto el ir a la iglesia simplemente como que tocan la parte superior de nuestras emociones, pero como que decimos ya con eso no nos basta, como que sentimos que nuestra vida cristiana, que nuestra vida en Dios ha llegado hasta cierto punto y empezamos a vivir unas vidas completamente religiosas. Vidas sin sabor, vidas que no tienen esa pasión, ese fuego en nuestro corazón. Queremos la bendición, todos queremos ser bendecidos, todos queremos alcanzar esa plenitud en nuestras finanzas, en nuestro hogar, poder nosotros de gozar del tiempo con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, poder disfrutar de esos tiempos de vacaciones, de gozo. Pero muchas veces llegamos a nuestro hogar se vuelve frío, se vuelve sombrío, se vuelve rutinario y perdemos esa lozanía, perdemos esa vitalidad, porque comenzamos a vivir una vida en nuestras fuerzas. Comenzamos a perder ese zumo delicioso que viene de parte de Dios. Cuando nosotros no tenemos ese zumo, esa vitalidad, esa vida que corre a nosotros de parte de Dios, todo lo que veamos a nuestro alrededor se va a volver insípido y se va a volver rutinario. Solo Dios puede hacer que nuestra vida comience a cobrar ese sabor delicioso, ese propósito maravilloso que tenemos en nuestra vida. De resto, nuestra vida se va a ver sin sentido. Vas a ir a trabajar, vas a estar con tu esposa, con tus hijos, pero tú en el fondo te vas a sentir insatisfecho. Vas a sentir que algo falta en tu vida. Y tú tienes que descubrir que es en la presencia de Dios, que es cuando tú pones en tu vida orden en todas las prioridades, cuando Dios comienza a poner ese sazón, esa vida, esa vitalidad, esa pasión por hacer las cosas, porque sabes que tienen un sentido en Dios. Y uno ve a muchos jóvenes ahorita, ve uno personas, ve uno familias, y uno las ve sin sentido. Ve uno personas que no tienen un propósito en su vida, que no tienen como algo que realmente uno diga, oiga, qué chévere que mi hogar tiene ese sazón delicioso de la presencia de Dios, como que se siente esa pasión por las cosas del Señor, esa pasión por la palabra, esa pasión por buscarle, sino que todo se vuelve rutinario, se vuelve frío, se vuelve ausente en muchas situaciones. Y cuando nosotros leemos el Salmo 112, es volver a ese frescor, a esa dulzura, a ese aroma a vida en la vida de una persona. Porque cuando yo leía este Salmo 112, yo podía ver una persona vital. Yo puedo ver en el Salmo 12 un hombre o una mujer que tienen esa vitalidad en la presencia de Dios. Una persona que tiene un propósito y que tiene un sentido en su vida, que sabe que su vida gira en torno a Dios. Y para mí fue confrontante este capítulo 12, porque muchas veces nosotros no nos salimos del eje divino y comenzamos a vivir en el eje propio, y comenzamos a vivir nuestra vida, llevar nuestra vida bajo nuestra propia perspectiva, bajo la visión humana que nosotros tenemos. Entonces tu trabajo lo ves desde la perspectiva humana. Tu matrimonio lo ves desde la perspectiva netamente humana. Tus negocios, tu familia, todo lo ves desde esa perspectiva humana. Pero cuando nosotros vivimos en esa perspectiva humana,
Cuando nosotros dejamos que todas las áreas de nuestra vida estén en un plano netamente material y terrenal, la vida comienza a perder sentido. Las ilusiones, nuestro hogar, nuestro matrimonio, comienza a perder sentido. Comenzamos a resignarnos ante las situaciones. Comenzamos a resignarnos a que ya esta es la vida que a mí me tocó. Pero definitivamente Dios quiere que yo tenga una vida fructífera. Dios quiere que yo tenga una vida de gozo. Dios quiere que yo pueda gozarme en la vida, aun cuando muchas veces hayan situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones contrarias. Pero Dios es lo que le da sentido a mi vida. Es el Señor el que le da sentido a todo lo que hago, no mi vida real. Y cuando yo me refiero a la vida real, es esta vida que nos toca. Vemos nosotros situaciones como la que estamos viendo el día de hoy. Allá en Texas, un joven lleno de depresión, lleno de angustia, lleno de desánimo, mató a 18 niños en un colegio y a la profesora. Y era un joven que había estado alimentando la depresión, el odio durante mucho tiempo. Su madre era una drogadicta. ¿Y todo esto por qué? Porque no le hallamos sentido a las cosas. Porque hoy tenemos acceso a todo. Hoy tienes acceso a la información. Hoy tienes acceso a un trabajo que te puede dar a ti muy buena calidad de vida, donde tú lo tienes todo, donde puedes comprar lo que tú quieras muchas veces. Pero comenzamos a perder el sentido de la vida. Comenzamos a creer que todo es dinero. Y nosotros ahorita vemos muchos influenciadores a través de las redes sociales que nos muestran una vida de carros, de lujos, de una vida alejada de la realidad muchas veces. Pero por dentro son personas vacías, vidas completamente acabadas, y generan una insatisfacción moral en todos nosotros. Nos muestran sus Lamborghinis, sus camionetas, sus carros, el celular con incrustaciones en diamante, en oro. ¿Cómo se siente un joven de 15 o 16 años al ver esto? ¿Cómo se siente un hombre, tal vez luchando por su trabajo, ganándose un mínimo y viendo esos contrastes en la vida? ¿Cómo se siente una mujer que acaba de tener su bebé y de pronto está gordita, de pronto perdió su figura y ve estas mujeres esbeltas que no tienen ni celulitis y tienen un cuerpo perfecto? El acceso a la información nos lleva a una insatisfacción personal y moral. Porque muchas veces nosotros en eso creemos que está la felicidad. Creemos que la felicidad es eso. Creemos que la felicidad es ver un video en TikTok, en Instagram, en Facebook, en estas redes sociales, y vemos personas exitosas que están sonriendo, cuerpos perfectos, en playas, y nosotros muchas veces no hemos ido ni siquiera a pasear con nuestra familia cerca a nuestra ciudad. Nos están mostrando un mundo donde la felicidad es eso, pero muy diferente a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros debemos estar con el polo a tierra en la palabra de Dios. No podemos permitir que nosotros duremos esclavos del celular, esclavos de las redes sociales, alimentándonos de una vida que no es la nuestra. Una vida que nosotros pasamos de video tras video. Hablaba con una persona que me decía, mira, tengo esta red social y es tan adictiva que cuando empecé a verla había pasado 1 hora y no me di cuenta. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque esa es la vida que el mundo nos está ofreciendo. Una vida superficial. Una vida
sin Cristo. Hace poco veía a un influenciador, todo su cuerpo tatuado, y se tatuó la estrella de 5 puntas en su mano, que es satanismo, y una cruz invertida en sus manos, en las palmas de sus manos. Y yo decía, eso es lo que nos inspira. Eso es lo que está inspirando a nuestros hogares. Eso es lo que está inspirando a nuestros hijos. Eso es lo que está inspirando a las mujeres, a los hombres. Hay un descontento. Este joven, inspirado por el enemigo, por el diablo, porque no hay otra cosa, toma su fusil y va al colegio. Primero mata a la abuela y después va y mata a 18 niños. Y mata a los profesores. Obviamente a él lo matan. Pero es la descomposición de los hogares. Es la descomposición de las familias. Es la descomposición moral. Ya no hay oración. Ya no hay pasión por buscar a Dios. Ya no hay pasión por buscar la presencia de Dios, por ganar almas, por ganar a otros. Ya no hay pasión por interceder por otros, sino que buscamos nuestra comodidad. ¿Cómo yo cada día logro estar más cómodo de lo que yo estaba antes? Eso es lo que el mundo nos está ofreciendo hoy. El infierno está vomitando toda su inmundicia, su inmoralidad y su vida superficial sobre nosotros, y nosotros nos estamos alimentando como el polluelo que se alimenta de lo que le lleva su madre al nido a sí mismo. ¿De qué te estás alimentando? Y fruto de eso son los hogares como están hoy. Son las vidas de hombres y mujeres que no tienen sentido en las cosas de Dios, que han perdido su verdor y que son solamente como palos secos, sin vida. Conocen cosas de Dios, pero no lo viven. Son meras recuerdos de lo que algún día Dios hizo. Y hemos perdido el verdor en todas las cosas. Cuando yo leía el Salmo 112, yo veía todo lo contrario a lo que hoy ocurre. Porque lo único que vemos hoy son enfermedades en las noticias, situaciones políticas que son aburridas a veces, esas peleas interminables, esos odios. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Y por qué nosotros tenemos que permitir que el mundo nos lleve a donde ellos quieren llevarnos? ¿Por qué nosotros no volvemos a sazonar, volvemos a darle vida, ese nuevo sabor a la sal que somos nosotros? Esa vitalidad, ese vigor, esa vida nuevamente en nuestros corazones. Y miren el Salmo 112, dice, comienza, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y miren, ya muchos sabemos que la palabra bienaventurado tiene un significado muy bonito. Y quiero hoy explicar, quiero poder profundizar en esta palabra el día de hoy. Y miren, la palabra bienaventurado en el hebreo es la palabra esher. Y la palabra significa cuán feliz o dichoso. Cuán feliz. Es decir, es una felicidad que no se puede medir. Porque es una felicidad que no viene del mundo. Es una felicidad que viene y proviene de Dios mismo. Y que esa vitalidad y ese gozo y esa felicidad no depende de circunstancias, sino depende
de la gracia infinita que Dios ha puesto sobre esta vida. Así comienza el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme. Dichoso el hombre que tiene temor a Dios. Dichoso el hombre que conoce a Dios. Esta palabra hebrea es siempre usada para referirse a las personas, no a Dios. En ninguna parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a Dios se le dice bienaventurado. Sino es Dios el que le dice al hombre que es dichoso. Le dice en el hebreo esher, que es dichoso o cuán feliz. Porque proviene de Dios el gozo. Proviene de Dios su felicidad y su completitud. Dios es el que te hace a ti completo. Dios es el que por más finanzas que tengas, por más bienes que tengas, por más salud que tengas, siempre te vas a sentir insatisfecho. El que puede lograr que tengas un gozo interior, una felicidad verdadera, es Él. Es Dios el que va a permitir que ese gozo interior que tú no te explicas cómo, pero que no te lo puede dar, comprarte el último carro o el último celular. Y muchas veces hay personas, cristianos o creyentes, que tienen bendición de Dios, pero no hay gozo en su interior. No hay ese sentirse bienaventurado, ese cuán feliz, esa dicha de saber que estoy con Dios. Esa dicha de su presencia en mi vida. Por eso aquí la palabra lo dice, bienaventurado, esher, feliz, cuán feliz, cuán dichoso es aquel que teme a Dios, que teme a su palabra, que teme a Él. A veces creemos, estamos en una, digamos como en una corriente, de las muchas corrientes teológicas que muchas veces hemos estado viviendo en el cristianismo. Una corriente donde te dice, no, todo bien, tú puedes llevar tu vida como quieras, tú puedes ir a la iglesia, pero si tú quieres tomar, tomas. Si tú quieres vivir una vida mundana, puedes vivirla, pero ve a la iglesia, ora, lee la Biblia y chévere, no pasa nada, no te lo tomes tan en serio. No te lo tomes como tan directas. No, tranquilo, lleva tu vida, el Señor te ama igual. Si tú haces o dejas de hacer, igual el Señor a ti te ama. Y eso no es así. Nosotros tenemos que aprender que la santidad es fruto de mi conocimiento a Dios. Pero si yo no conozco a Dios, pues obviamente voy a llevar una vida, un evangelio incorrecto en mi vida. Dios no va a negociar lo que está mal y lo que está bien. No significa que Dios antes en el Antiguo Testamento era la nube de día y la columna de fuego en la noche, y que si alguien pecaba, entonces tenía que morir o tenía que ser apedreado. Hemos hablado de nosotros de la ley. Pero nosotros conocemos la ley para entender qué es lo que a Dios no le gusta. ¿Qué es aquellas cosas que sabemos que Dios no tolera? Porque la naturaleza de Dios es santa. Dios no es hombre, lo dicen Números. Dios no es hombre. Y obviamente se refiere a que Él no es hombre para que mienta. Pero lo primero que se antepone a esa frase es: yo no soy hombre. Nosotros no podemos medir a Dios en la medida en que nosotros medimos nosotros el pecado. Dios nos ha dado un código de conducta, un código de ética que es su palabra. Donde en este negocio, digámoslo así, en este pacto que estamos haciendo con Dios, Dios dice: ok, yo envié a mi hijo a morir por tus pecados, pero eso no significa que tú puedes seguir haciendo lo que quieras. Hay un código de ética. Cuando tú te casas,
Hay un código de comunicación con tu esposo o con tu esposa. Cuando tú eres contratado en una empresa, hay un manual que a ti te entregan y te dicen, este es el código de trabajo, o este es el manual del trabajo, o son los reglamentos internos de trabajo. Dios necesita que tú entiendas que tú eres feliz y que tú eres dichoso cuando tú lo conoces. Porque cuando tú lo conoces, tú temes fallarle a Él. El temor a Dios no es un miedo a que vengan las 7 plagas y que vengan maldiciones sobre tu vida. Porque muchas personas han malinterpretado el temor de Dios como el que Dios es un Dios vengativo, que en el momento en que yo falle, van a caer las 1001 maldiciones de Deuteronomio 28, del 14 en adelante. Y temen a Dios por miedo. Porque así fue el pueblo de Israel. Dios tuvo que mostrar la ley y Dios tuvo que mostrar lo que a Él le disgustaba. Pero nosotros ya no estamos en esa dispensación de la ley. Pero eso no significa que entonces todo eso que Dios no le gusta, entonces ya pasó de moda, porque no es así. Dios sigue siendo Dios, y la esencia de Dios y su naturaleza es la santidad. Dios es santo. Dios no tolera el pecado, ya lo sabemos. Pero tenemos en Jesús el perdón de nuestros pecados. Pero cuando aquí en el Salmo 102, en el verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé. La palabra temer en el hebreo es yaré. La palabra hebrea yaré, que significa respetar o reverenciar. Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, le tememos, pero no por miedo, sino porque no queremos fallarle, porque su amor es tan grande por nosotros. Su misericordia ha sido tan grande que nosotros no podemos pagarle a Dios mal. Él ya envió a su Hijo por nosotros. Y nosotros no podemos menospreciar su amor y seguir nosotros en el pecado. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo voy a su palabra, cuando yo oro, cuando yo dedico a mi vida a conocer a Dios de una manera verdadera y profunda, entonces yo le temo. Y el Señor me enseñaba algo y era, ¿por qué las naciones alrededor de Israel eran tan paganas? Había de todo. En Roma había homosexualismo, había todo tipo de perversiones. En Éfeso, en Asia, en la época del apóstol Pablo, había todo tipo de inmoralidad, templos llenos de prostitutas, de homosexuales, había todo tipo de inmoralidad. No pensemos que todo esto viene de ahora, no, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Había inmoralidad de todo tipo. Porque no conocían a Dios. Por eso Romanos 1 dice, por cuanto ellos no conocieron a Dios, Dios los entregó a pasiones desordenadas. Porque no podemos rechazar el conocimiento de Dios, porque cuando tú rechazas el conocimiento de Dios, tú estás abriendo la puerta para perder la perspectiva de Dios y hacer la vida como tú quieres. La nueva teología actual en este siglo XXI es sencillamente cree en lo que tú quieras. Y es una amalgama, es un revuelto, es una mezcla de que unos creen en Dios y creen en el Señor y oran y sí, Señor Jesús, pero los ves haciendo rituales y los ves haciendo con piedras y con cuarzos y los ves haciendo un poco de mezclas y nadie se puede meter contigo.
porque cada uno está teniendo una teología tan propia y cada uno está haciendo lo que ha querido hacer con su vida, pero están lejos de la realidad de la palabra de Dios. Dios es uno. Dios no se amolda a lo que tú eres. Tú eres el que debe amoldarse a lo que la palabra de Dios y a lo que Dios es contigo. Sí, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de gracia y lo hemos hablado aquí. Pero Dios es un Dios al que debemos temerle, no por el castigo, sino porque no queremos entristecerlo. Porque su amor y su misericordia han sido buenas contigo. Dice aquí la palabra: bienaventurado el hombre que teme. Y ese temor no es miedo, es conocerlo. Si tú no te dedicas, si tú no dedicas tu vida a conocer a Dios personalmente, estás perdido. Y no te lo digo perdido en la eternidad, te lo digo estás perdido, porque estás desaprovechando tantas cosas maravillosas que Dios quiere enseñarte, que Dios quiere darte. Pero si tú sigues empecinado a llevar una vida religiosa, a llevar una vida ausente de Dios en muchas situaciones, pues lo único que tú vas a ver es eso. No vas a ver nada en tu vida. Dios quiere revelar su amor, porque comienza el Salmo 12 diciendo: feliz, dichoso, hay gozo cuando conoces a Dios. Hay gozo, hay felicidad, hay dicha cuando tú dedicas tu vida a conocer a Dios en tu vida. Porque esa felicidad no te la quita absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Tú podrás vivir situaciones difíciles, pero si sabes que eres dichoso porque conoces a Dios y has dedicado tu vida a conocerlo, Él te dará a ti ese gozo y esa felicidad que a ti te hace falta. El conocimiento de Dios envanece. No es un conocimiento de que tú te sepas la Biblia de pasta a pasta. Es decir: Señor, yo quiero conocerte conforme a tu palabra. Quiero tener una vida realmente de no solo del conocimiento de tu palabra, sino la experiencia personal de lo que tú quieres hacer en mi vida. Dice luego allí, en el verso 1 dice: y en sus mandamientos se deleita. Se deleita. Ya vimos que la palabra bienaventurado es la palabra esher en el hebreo, que la palabra temer es yaré, y la palabra deleitarse en el hebreo es yafetz. Y la palabra deleitarse significa amar, agradarse, disfrutar y estar contento. Disfrutar. Y aquí dice la palabra que en sus mandamientos se deleita. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿O lees la palabra de Dios, o el conocimiento para ti es mera religión? Miren que aquí en el Salmo 102, en el verso 1, Dios nos coloca 3 cosas. Una, obviamente, es la palabra bienaventurado, que es dichoso. Es como que Dios dice: mira, tú vas a tener gozo si me temes, pero si te deleitas en mí. Son 3 cosas. Son como 3 pasos para tener esa vida en gozo y esa vida en dicha. Hay muchos de nosotros que no tenemos ese gozo interior, esa dicha. Y somos infelices, no tenemos ese gozo, porque no conocemos, porque no tememos. Muchos no temen porque no conocen a Dios. Porque creen que lo único que tienen en sus vidas es ir a una iglesia cada domingo o cada miércoles y recibir una palabra, y ya con eso creen que es suficiente para vivir.
Ojean la Biblia en el trabajo, ojean la Biblia antes de salir o no la ojean, peor que todo. Y creen que así van a poder enfrentar la vida. Y aquí dice en su palabra que nosotros nos debemos deleitar. Y la palabra deleitar es Yafet. Yafet, que significa vivir gozoso, disfrutar, estar saboreando con gozo la palabra de Dios. Y a veces no hay eso en nosotros. A veces entramos a orar con luchas, con problemas. A veces no nos deleitamos en su palabra. Muchos de nosotros de pronto queremos aprender de la palabra de Dios. Pero esa es la excusa para no deleitarnos en ella. Tú no necesitas un diplomado o un estudio teológico para poder deleitarte en la palabra. Tú no necesitas un doctorado en teología, en ciencias divinas, para poder decir, ahora sí me voy a deleitar. Tú te deleitas porque tú sabes que esa es la manera que tú vas a conocer a tu Dios y que Dios te va a hablar a ti. Yo recuerdo hace muchos años que nosotros, yo cuando tenía en mi vida cristiana, yo tenía mis cuadernos de devocional y escribía. Y yo me respondía a preguntas. ¿Qué me enseña de Dios? ¿Qué me manda? ¿Qué me promete? Y para mí era un deleite abrir mi cuaderno y leer la Biblia. Y yo no tenía en ese momento libros de estudio, ni diccionarios, nada tenía yo. Simplemente tenía una Biblia que me había comprado mi papá y un cuaderno. Y llenaba hojas escribiendo lo que Dios hablaba a mi vida. Y así debemos ser. El momento más importante de tu vida no es la quincena. Tu momento más importante del mes no es eso. No es el día que vas de compras. No es el día que pagas. No es el día que te puedes comprar. El momento más importante de tu vida debe ser cuando tú cierras la puerta y te encierras con Dios y oras y te deleitas en su palabra. Nadie te puede engañar, ni a mí me vas a engañar, ni tú mismo te puedes engañar. Tú sabes si tú te estás deleitando o no te estás deleitando en la palabra. Porque a veces nosotros pasamos, cuando las cosas comienzan a funcionar bien en nuestra vida, ese deleite pasa a un segundo plano en nosotros. Pasa a un segundo plano. Ya nuestro deleite está en otras cosas. Y yo te hago esa pregunta en este momento. En tu diario vivir, ¿en qué es lo que tú más te deleitas? ¿Cuál es ese momento de tu vida que más anhelas? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Jugar? ¿Ver televisión? ¿Estar en el celular? ¿Cuál es el momento más importante de tu vida? ¿Cuál es ese momento donde tú hoy realmente, no te lo estoy preguntando para que me respondas, cuál es ese momento de tu vida donde tú te deleitas? Y pregúntate si es en ir a la palabra de Dios. Ese momento donde tú te deleitas estando a solas con Dios. ¿O es en otra cosa? Porque muchos queremos ser bendecidos. Muchos queremos que nuestras oraciones sean respondidas. Pero no queremos ni conocer a Dios, ni temerle, pero sí disfrutar de tantas cosas.
Muchos de nosotros no nos deleitamos en la presencia de Dios. No nos deleitamos en la palabra. ¿Qué me va a hablar Dios hoy? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has acostado en la noche diciendo, Señor, tú me hablaste hoy? Gracias, Señor. Gracias por hablarme. O, Señor, no me voy a ir a dormir hasta que tú no me hables. ¿Lo has hecho? ¿Te has puesto ese desafío? Muchas veces te has ido a acostar sin siquiera leer esa Biblia que está allí guardada en tu casa. Sigamos. Miren, luego sigue en el Salmo 2, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Miren, hay algo que Dios me mostraba en estos versos que siguen, y es que Dios cuando Dios va a bendecirte, cuando tú le temes a Dios, cuando hay temor en tu corazón por Dios, por conocerlo, cuando tú te deleitas en su palabra, hay cosas que comienzan a ocurrir en tu vida solas. Hay cosas que ocurrirán en tu vida de una manera automática. Y en el Salmo, en el verso 2 y en el verso 4, Dios me hablaba de que les compartiera a ustedes que eso es lo que Dios quiere para su vida personal y familiar. En el verso 2 al 4, miren lo que dice: su descendencia será poderosa en la tierra, ¿no? Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y miren, es bien increíble lo que sucede después. Porque muchas veces nosotros vamos tras tener hijos que teman a Dios. Y estamos detrás de ellos, corrigiéndolos. No hagas, es esto, haz lo otro. Pero miren que lo que sucede primero, el deleitarme en la palabra de Dios, el deleitarme en conocer a Dios, trae como consecuencia una descendencia poderosa. Trae riquezas y bienes. Y trae luz en medio de las tinieblas. Leámoslo. Dice, primero vemos el verso 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¡Wow! Eso me parece increíble. Que tus hijos no solamente sean de pronto personas estudiadas, sino que tus hijos sean poderosos en la tierra. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que teme a Dios y que se deleita en su palabra. Como consecuencia, tu descendencia, Dios promete que será poderosa en la tierra. Muchas veces, alguna vez en Estados Unidos hicieron estudio sobre la descendencia de un gran evangelista que hubo. De un gran hombre de Dios que hubo. Hicieron un estudio casi 100 años después de que esa persona había muerto. Y también hicieron un estudio de un delincuente de la misma época de aquel hombre de Dios. Y después de 100 años, miraron ese árbol genealógico y esa descendencia. Y de aquel hombre de Dios, de aquel pastor, salieron abogados, salieron pastores, salieron evangelistas, salieron médicos temerosos de Dios, salieron personas que ayudaron a la nación, salieron senadores de los Estados Unidos. Del delincuente salieron hombres y mujeres que estuvieron en prisión, que estuvieron en las drogas, que asesinaron, que robaron bancos. Tu descendencia será poderosa no por cuanto tú trates de influir en tus hijos, sino en cuanto hay de
el deleite y el temor de Dios en tu corazón. Porque a veces los padres son expertos en ser buenos líderes. Pero la consecuencia de mi búsqueda a Dios, de mi deleite en su palabra, de conocer a Dios y de temerle, es que automáticamente Dios se ocupará de mis hijos, de mis finanzas, de mis bienes y de mi vida. Por eso el Señor Jesús lo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y es eso. A veces uno dice: Señor, pero yo quiero que mis hijos te conozcan. Ok, primero fundamenta eso en tu vida. Y el Señor se encargará de honrar tu búsqueda. Porque el Señor, si algo viene este Salmo 112, es que Dios honra tu búsqueda de Dios. Cuando tú buscas a Dios, Dios te honra. Cuando tú pones a Dios como el fundamento de tu vida y te deleitas en Él, y la prioridad de tu vida es tenerlo a Él en tu vida y tener ese gozo de buscarlo, de conocerlo, Dios se ocupará de todo lo que a ti te hace falta. El problema es que nosotros vamos primero tras eso, ¿no? Es que hay que trabajar, es que hay que hacer, es que hay que una cosa, hay que hacer la otra. Y dejamos a Dios de últimas. Por eso muchas vidas no tienen fruto. Porque Dios te dice ven, yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero que cuando tú vengas a mí y abras la palabra, te deleites con lo que yo quiero hacer en tu vida. La Biblia no es un pisapapel en tu casa. La Biblia no es un libro para que esté arrumado con el diccionario o con la enciclopedia en tu casa. Dios quiere hablarte. Dios quiere que tú te deleites en su palabra, que te deleites en oración con Él. Y como consecuencia, Dios te promete que tu descendencia, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus nietos, serán una descendencia poderosa en la tierra. Y dice aquí su palabra: bienes, verso 3, bienes y riquezas hay en su casa. A ti no te va a faltar nada. A ti no te va a faltar absolutamente nada. Y con esto no estoy hablando del evangelio de la prosperidad donde todo está perfecto. Te estoy hablando que si tú pones el fundamento de tu vida en conocer al Señor, en conocerle, en deleitarte en su palabra, en conocerlo, Dios se encargará de tus finanzas. Dios se encargará de que tú vivas muy bien. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra, Dios levanta, Dios pone en alto a aquellos que le buscan. Mira a José. No creas que José se la pasó en la casa de Potifar solamente barriendo. No creas que José se la pasó en la cárcel ayudando y mirando a ver cómo lograba hacerse visible ante tantas situaciones. Ese hombre buscaba a Dios. Daniel, dice la palabra, que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando le prohibieron hacerlo, abrió las ventanas de su casa para que lo vieran orar. Por eso Dios los colocó en alto. No es por cuánto estudies. No es por cuánto tú quieras tener digamos, ganarte con adulaciones a tu jefe. Dios te pondrá en alto cuando tú comprendas que debes temerle a Él cuando le conoces. Y que te debes deleitar en su palabra, que te debes deleitar buscándolo, que debe ser la prioridad de tu vida, que no puedes acostarte una noche sin haberte deleitado en la presencia de Dios. Eso es lo que te va a dar un éxito a ti permanente, un éxito duradero, una bendición, donde tú vas a ver que tus riquezas, que tus finanzas, que tu hogar, que tus hijos están en el lugar correcto, que están siendo bendecidos y fructificados por Dios.
Miremos allí, dice en el verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Dios no permitirá que tu vida esté en tinieblas. Dios siempre hará resplandecer su luz sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. ¿Cuándo? Cuando tú aprendas a tener ese temor y a deleitarte en el Señor. Dios se ocupa de tu vida personal y familiar. Dios es bueno. Ahora miren lo que sucede en el verso 4, en la última parte, al verso 5. Dice en el verso 4, al final, dice, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No es solamente recibir a Dios, recibir cosas buenas de Dios. Porque a veces nosotros somos expertos en recibir todo lo que Dios nos da, pero de aquí para allá no le damos nada a nadie. Miren lo que dice aquí la palabra. Dice que en el verso 4, en la parte B, en la parte final, dice, es clemente, misericordioso y justo. Y miren lo importante que es esto. Y me causaba, el Espíritu Santo hablaba a mi vida sobre indagar acerca de la palabra clemente. Y la palabra clemente en el hebreo es Hanun. Hanun, que significa con gracia o que muestra gracia hacia los demás. Qué importante es esto. Porque ser bienaventurado y tener la bendición de Dios no solamente es que tus hijos sea una descendencia poderosa, que tengas riquezas y bienes en tu casa, sino que tu carácter hacia los demás refleje a Dios. Porque la palabra Hanun es una palabra que se usa para describir a Dios, no para describir al hombre. Es una palabra que se usa, vuelvo y repito, para describir a Dios. Y allí en Éxodo capítulo 34:6, cuando Dios habla con Moisés, Dios le dice que Él es clemente. Es decir, que Dios es un Dios con gracia y con bondad hacia los demás. Pero aquí en Salmo 112 dice que el hombre que teme a Dios es clemente. Y el Señor me enseñaba algo maravilloso. Y es que cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros vamos a su palabra y nos deleitamos en ella, no solamente Dios te bendice, tú eres bendición para otros. Tú eres bendición para otros. Y no solamente estoy hablando de finanzas. Estoy hablando de que la gente va a ver la huella de tu Padre eterno en ti. Porque esa palabra Hanun es una palabra que describe la gracia y la bondad de Dios. Pero aquí en el Salmo 112, el Espíritu Santo incluye la palabra Hanun en el hebreo, clemente, para hacerte entender que cuando tú temes a Dios, cuando tú tienes esa presencia de Dios, los demás van a ver el carácter de Dios en ti. Y eso es bendición. Y esto a mí me confrontaba, porque muchas veces los demás no ven gracia en nosotros. Recibimos de parte de Dios, pero tasamos el ser misericordiosos, el ser buenos con los demás. Y aquí dice la palabra que el hombre de Dios o la mujer de Dios es clemente, Hanun, misericordioso y justo. Es decir, que tiene un carácter conforme al de Cristo. Un carácter conforme al de Dios. No es solamente recibir bendiciones y recibir cosas maravillosas de parte de Dios. Dios quiere que tú seas clemente. Dios quiere que tú derrames gracia a otras personas. Que los demás alrededor tuyo, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, vean la huella de tu Dios Padre.
Y esto me confrontaba grandemente. Porque los demás tienen que ver a quién pertenezco yo. ¿Quién, de dónde, quién es mi padre? Si nos llamamos hijos de Dios, y a veces uno ve al papá y ve a uno al hijo y dice, uy, no, es que es la misma genética, tiene el mismo pelo, tiene la misma risa, tiene los mismos ojos, tiene lo mismo, habla igualito a su papá. Que suceda eso en nuestra vida cristiana. Y que la gente cuando nos vea, digan, esta persona tiene a Cristo en su vida. Eso es bendición. Eso es ser clemente. Esa palabra Hanún es usada para Dios. Pero Dios permite que esta palabra Hanún hoy la podamos conocer describiendo al hombre de Dios. Y no solamente de recibir bendiciones y cosas lindas. Pero ellos, los demás, en mi trabajo, en todo momento, la gente tiene que decir, esta persona es diferente. Esta persona es de Dios. Tiene algo de Dios. Tiene algo diferente. Tiene el carácter de Jesús en su vida. Y eso me impactaba mucho, porque eso también es bendición. Dice aquí la palabra que esa persona es clemente, es misericordiosa. Y es aprender a ser nosotros misericordiosos con los demás, es aprender que no todo el mundo camina a la misma velocidad que yo. A veces nosotros nos hemos creado en contextos de pronto de liderazgo, nos hemos creado en contextos donde yo soy el que mando, es que a mí me tocó duro, es que yo me tuve que levantar solo en la vida, es que yo tuve que hacer, es que yo tuve que construir mi propia vida, yo no le debo nada a nadie, y empezamos a creer que todos los demás tienen que correr a nuestro nivel, y no es así. Tenemos que aprender a ser misericordiosos con los demás. A ser misericordiosos y a ser justos. Que la justicia de Dios esté en nuestro corazón. Que no cometamos injusticias. Que no permitamos que hayan injusticias en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Que la balanza siempre esté justa. Que la balanza siempre esté equilibrada en todo momento. Siempre debe ser así. Y dice la palabra que ese hombre tiene, dice en el verso 5, tiene misericordia y presta. Dice el hombre de bien, verso 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Da. No retiene. Si tiene poder para ayudar, hágalo. Si tiene poder para sembrar, siembre. Pero no podemos vivir nosotros en un mundo completamente en una burbuja donde lo único importante que hay somos nosotros mismos. Aprendamos a dar. Aprendamos a ser hospitalarios, a bendecir a otros. Porque Dios no te da para que tú te deleites y te olvides que hay afuera gente que necesita. Dice aquí la palabra que el hombre de bien tiene misericordia y presta. Y a veces me dirán algunos, pastor, pero o sea, nosotros debemos de prestar dinero y esto. Si tú tienes el poder de ayudar a alguien, ayuda. Alguna vez alguien me decía, ¿por qué la Biblia condena tanto el ser fiador de otra persona? Y es que si una persona me dice, oye, mira, sé fiador mío en cualquier situación. La gente cree que eso es simplemente, bueno, si venga yo firmo. No. Yo tengo que entender que yo tengo que respaldar a esa persona si esa persona no logra completar o no logra asumir esa deuda. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos ser fiadores de nadie. Porque la Biblia dice que ¿por qué me vendrán a mí a quitar lo que yo he construido?
Si algún día tú vas a servir de fiador a otra persona que no debes hacerlo, ten en cuenta que sin regañadientes, sin protestas, si tú firmas algún día eso es porque tú tienes la capacidad de respaldar esa deuda de esa persona. Si no, no lo hagas. Y aquí la palabra lo que dice es: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Y esa palabra prestar, más allá del dinero, es dar, sostener con amor a otra persona. Dios no te da para que tú solamente vivas en 1000 deleites financieros o 1000 deleites en tu casa. Dios te da para que tú bendigas a otras personas, para que tú seas agradecido con otra persona, seas misericordioso y ayudes, porque eso es importante. Y ahí dice en el verso 5 dice: gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Y eso es un desafío para nosotros. Porque aquí Dios está diciendo: ok, yo te bendigo, los primeros versículos. Pero también Dios dice: ok, si yo te bendigo, tú tienes la responsabilidad de ser clemente, misericordioso y justo. De ser misericordioso y dar a otros o ayudar a otros. Pero Dios dice acá que el hombre de Dios dice que también tiene la responsabilidad de gobernar sus asuntos con juicio. Es decir, que las cosas en tu vida estén en orden. Tus finanzas. Que si tú debes, paga tus deudas. No le des la espalda a tus deudas. No le eches tierrita a las deudas. No te dé pesar pagar deudas. Si tienes una cuenta, un préstamo bancario, paga. Antes de tú tener una vida de lujos, de deleites, paga. Si tienes la capacidad de tener una tarjeta de crédito, manéjala con sabiduría. Si no, no lo hagas. No lo hagas. No te endeudes. No pidas prestado. Alguna vez un hombre por allá en Canadá, en los Estados Unidos, fue a un banco. Y fue al banco y fue a pedir un préstamo. Le dijo al gerente del banco: mira, necesito $20,000. Y él le dijo: ok, ¿para qué los quieres? ¿Para qué quieres $20,000? Entonces los llevó a su casa y dijo: no, mira, es que lo que pasa es que ahorita viene el invierno. Y como ahorita viene el invierno, yo necesito leña para mi chimenea. Leña para que pueda yo no sentir frío en mi casa y poder tener una calefacción. Y el gerente del banco le dijo: ¿tú me estás pidiendo $20,000 para encenderlos en leña para que no tengas frío? Él dijo: sí. Dijo: no, pues ¿cómo te voy a prestar? Y a veces uno pide prestado y a veces uno trata de llevar una vida financiera de cosas superficiales. Entonces me voy a endeudar para comprarme esa ropa que quiero, o me voy a endeudar para X o Y cosa que no tiene sentido. Planea tus deudas, págalas, que sea tu prioridad de pagar tus deudas, de no quedarte ahí, sino que no, ven, yo abono, yo pago. Si no tienes para pagar, da la cara. No le des la espalda a los problemas. A veces la gente piensa que escondiéndose de las deudas, como que evita, hace la del avestruz, mete la cabeza bajo la tierra pensando que así se desaparecen los problemas, y no. Por eso dice aquí en la palabra, en el Salmo 112, dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Nosotros debemos mostrar la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Manejar nuestras finanzas. Si tienes que pagar recibos, dale prioridad a lo que tú tienes que pagar en tu casa.
que seas un buen administrador. A veces nosotros queremos ganar más y tener mucho más dinero, y lo que hacemos es no aprender a esperar el tiempo de Dios y no aprender nosotros a gobernar bien nuestros asuntos, sino que nosotros creemos que la solución es endeudarnos. Pero tenemos que aprender a manejar muy bien las finanzas. Dios quiere confiarte más dinero, pero tienes que ser una persona sabia y buena administradora de lo que Dios te da. Hay personas que les llega la quincena y ya la tienen comprometida. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Porque vas a vivir desmotivado en tu trabajo. Tienes que ser una persona que maneje las finanzas con sabiduría. Pagar tus deudas. No lo digo yo, es que el temor de Dios en nuestro corazón debe ser manejar nuestros asuntos con juicio. No dejar cabos sueltos en tu vida. Que si tú tienes que poner en orden algo en tu vida, ponlo en orden. Si tienes una situación pendiente en tu vida de años, ponla en orden. Pon en orden tus cosas. Pon en orden tu vida. Pon en orden tus finanzas. Pon en orden tu hogar. A veces la gente prefiere irse, no, comámonos una hamburguesa, vamos a comer y no paguemos el recibo de la luz y eso Dios proveerá. No podemos caer en esa falta de sabiduría. No podemos nosotros disfrazar nuestra irresponsabilidad con la fe. Hay gente que, no, hay que pagar, no sé, el alquiler, el arriendo de nuestro apartamento, de nuestra casa. Pero no, mejor vámonos de paseo, vámonos a tal lado, vámonos y eso después miramos qué hacemos, eso Dios nos dará. No, aprendamos, la palabra de Dios dice, el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio. Con juicio. Alguna vez escuchaba a un hombre de Dios y decía que lo último que se convierte un cristiano es el bolsillo, y yo creo que sí. Es la parte donde más nos cuesta a nosotros de verdad entender las finanzas en las manos de Dios. Y Dios quiere que nosotros llevemos nuestras finanzas con total rectitud, que llevemos los asuntos de nuestra casa con rectitud. En todos los asuntos, que nosotros hagamos las cosas con juicio, con la rectitud de la palabra de Dios. No manejes tus problemas a tu manera. Maneja los problemas o las situaciones conforme a lo que Dios quiere en tu vida. Y luego quiero con esto terminar rápidamente, del verso 6 al 10, y es Dios y nuestros días difíciles. Qué lástima que no nos quede mucho tiempo, pero es que este Salmo 112 es maravilloso. Quiero abreviarlo bien. Dice acá en el verso 6, dice, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahvé. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Miren, ahí en el verso 6, Dios dice acá, por lo cual, o sea, después de que Dios nos dice, mira, haz esto, dice acá la palabra, por lo cual, o como consecuencia de, tú no vas a resbalar. Dice acá, por lo cual no resbalará jamás. Dios cuidará tus pasos. Y no hablo de pasos físicos de que te resbales en el baño, aunque eso queda incluido aquí, sino que tu vida no resbale en tu relación con Dios. En que no caigas. Dios te va a guardar de caer. Dios te va a guardar de ser avergonzado y de caer y quedar en vergüenza. Dios te va a guardar de eso. Dios te va a librar de esos momentos difíciles. Por eso Él te promete aquí que tú no vas a resbalar. Y ahora dice aquí, en el verso 6, dice, en memoria eterna será el justo. Y esta palabra es muy hermosa. Es una palabra, en la palabra hebrea que es memoria, es la palabra sacar. La palabra memoria en el hebreo es sacar. Y significa que Dios no te olvida.
No significa que yo pensaba, y yo lo decía en memoria eterna, o sea, como que mi memoria va a quedar para siempre. No, es que nosotros estaremos en la mente de Dios siempre. Dios siempre estará pendiente de nosotros. Por eso dice aquí en el verso 6, dice, en memoria eterna será el justo. Es decir, que Dios nos tendrá en su mente siempre. Dios siempre te tendrá presente, no se olvidará de ti, aunque Dios ha prometido en su palabra que Él nunca se olvidará de nosotros. Pero aquí en el Salmo 12, cuando habla de la memoria eterna, habla de que Dios siempre te tendrá presente, y eso es una gran promesa. En el verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Qué bueno es eso, ¿no? Y Dios me llevaba a pensar muchas veces que hay personas que aún cristianos tienen agüeros, ¿no? Entonces el primer pie que pisa en las mañanas no es el izquierdo, sino el derecho, porque si pisa con el izquierdo, el día le va mal. Que si se le rompe un vidrio, un espejo, entonces son yo no sé cuántos años de cosas malas, no pasan por debajo de una escalera, si se les atraviesa un gato negro terrible. Y viven como en esa zozobra, ¿cierto? Y son supersticiosos. No, si yo de pronto me río mucho es porque voy a llorar. O si de pronto la vez pasada que a mí me fue mal fue porque hice tal cosa. Entonces uno comienza a evitar esas situaciones para que en la superstición que el enemigo pone en nosotros pensemos que eso malo va a volver a repetirse. Y no tener miedo a las malas noticias. Porque nuestra confianza, dice ahí en el verso 7, su corazón está firme, confiado en Yahvé. Nosotros no tememos a las malas noticias. Nosotros estamos confiados porque sabemos que nosotros no vivimos por las circunstancias, sino vivimos confiados porque Dios está con nosotros. A ti no te tiene por qué temer las malas noticias. No tenemos temor de las malas noticias. No tendremos temor que vendrán con malas noticias, porque Dios nos va a dar a nosotros la fortaleza y el gozo de saber que Dios siempre está en control de todas las cosas. Por eso en el verso 7 dice, su corazón está firme. Nuestro corazón no debe tambalear, porque como conocemos a Dios, como nos deleitamos en Él, pues sabemos que el Dios eterno, como dice la palabra en Hebreos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y esa palabra es tremenda. Moisés se sostuvo porque su corazón estaba confiado en Dios. Y a pesar de las circunstancias difíciles que nos vengan, nuestro corazón debe estar confiado en Él. Dice aquí en el verso 8, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Dios nos va a permitir a nosotros que todas esas personas que se han levantado, que han criticado, que han murmurado contra nosotros, tengan su paga. Pero nuestro corazón debe estar confiado, no deseoso de la venganza, sino confiados completamente en el Señor. Verso 9, reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Qué bueno que Dios nos repita esto que nos hablaba a nosotros, que es clemente, misericordioso y justo. Y Dios dice aquí en su palabra, dice, reparte y da a los pobres. Y no solamente nosotros debemos estar llamados a sembrar en nuestra iglesia, sino también nosotros poder ayudar a aquellas personas que no tienen. Eso es bien importante. Dice en el verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y Dios terminaba con esto, y es, Dios se va a encargar de levantarte en medio de tus enemigos, en medio de aquellas personas que te criticaron, aquellas personas que no creían en ti, aquellas personas que te rechazaron por creer en Dios, creer en el Señor. Tarde o temprano crujirán sus dientes porque verán que la mano de Dios está sobre tu vida. Y con esto terminamos. Más allá de que todo esto sea la promesa, entendamos la parte primera, que es lo más esencial. Dice la palabra aquí que bienaventurado el hombre que teme a Yahvé y en sus mandamientos se deleita. Todo lo que tú ves del verso 2 al verso 10 es consecuencia del verso 1. Todos queremos que nuestros enemigos crujan los dientes cuando nos vean con el éxito,
Queremos ver riquezas, queremos ver bienes, queremos ver bendición en todo lo que hagamos. Eso va a ocurrir cuando tú entiendas que debes temer a Dios en tu corazón. Y no un temor de miedo, un temor de conocerlo. Y que tú te deleitas en su palabra. Dios quiere que tú vivas una vida de intimidad con Él. Y como consecuencia ocurrirán cosas maravillosas en tu vida. Yo lo he podido comprobar. Yo he podido comprobar la mano de Dios en nuestro hogar, en nuestras vidas, con mi esposa. Hemos podido ver la mano de Dios porque nos hemos preocupado en buscar al Señor. Hemos preocupado poder ir a la palabra, poder deleitarnos en ella, poder ir a su palabra y conocer al Señor. Y hemos entendido que de ahí para allá Dios se encargará de todo lo que nosotros necesitamos. Y que podrán venir momentos difíciles. Pero tenemos la plena certeza de que no tememos a malas noticias, porque nuestro corazón está completamente firme en su palabra.